Buenas noches. Hagamos como siempre una breve oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por este día y por el don de la fe. Te pedimos nos acompañes en este encuentro para escuchar lo que nos querés revelar a través de tu apóstol Pablo. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos nuestra lectura. Habíamos terminado en el versículo 31 del capítulo 7, con esa magnífica idea que Pablo propone de vivir como si, ¿no? Los que tienen mujer, como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que disfrutan como si no disfrutaran. La teología del como si, que significa estar en este mundo con la mirada, con el horizonte puesto en la vida eterna, que nos ayuda a dimensionar las alegrías y las tristezas, lo cual no significa evadirse, sino precisamente medir bien nuestro paso por este mundo y las realidades con las cuales nos toca interactuar. Avanzamos entonces, el versículo 32 y siguientes va a ser una especie de regresión, va a retomar la cuestión del varón y la mujer. Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes, podemos traducir sin preocupaciones. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer. Y así su corazón está dividido. La versión original no alude al corazón, sino que simplemente dice, y está dividido. Hay una contraposición entre la vida célibe y la vida matrimonial. Lógicamente, el que está casado tiene que ocuparse de su cónyuge, y eso le lleva tiempo y le lleva afecto, y en ese sentido experimenta una tensión en relación a las cosas de Dios. Por el contrario, la persona que es célibe, viuda o soltera, tiene una mayor disponibilidad de tiempo y en principio de afecto. Decimos en principio porque no es una ley, es decir, el estado de vida otorga un marco, una condición, pero uno puede estar perfectamente dividido, aún en la vida célibe, como uno puede estar totalmente agarrado por las riquezas, habiendo hecho un voto de pobreza, y no tiene tanto que ver con lo que uno posee efectivamente, sino dónde está el corazón. Recordemos lo que dice Jesús en el Evangelio: allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Entonces Pablo hace esta contraposición entre vida célibe y vida matrimonial, empezando por la referencia al varón, pero la va a dar vuelta, con lo cual nos da una idea de la igual consideración, de la igual dignidad entre varón y mujer, que atraviesa toda la Escritura, también estas cartas de Pablo, aunque no siempre nos resulte tan diáfana esta igualdad. Lo digo por algunas cosas que hemos ya escuchado en esta carta y otras que escucharemos. Entonces Pablo hace el reverso. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Bueno, es una cuestión práctica de tiempos, pero también una cuestión que atañe al corazón. Tener el corazón dividido no significa que uno quiera menos a Dios, ¿no? Sino que simplemente no se puede dedicar con fuerzas convergentes, ¿no? Sino que hay una cierta tensión. Por supuesto que los matrimonios santos logran que esta tensión
quede como reducida al mínimo y amar al cónyuge es amar a Dios y viceversa, ¿no? Eso sería lo ideal, pero sabemos que en la práctica cuesta bastante. Avanzamos al versículo 35. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Recordemos que Pablo da libertad en cuanto a casarse o no casarse. Él personalmente es una persona célibe y promueve ese estilo de vida y aclara, no le digo esto para complicarles la vida, sino al revés, para allanarles el camino. Cada uno tendrá que ver qué es lo más conveniente para sí, qué es lo que le acerca a Dios, lo que le permite entregarse al Señor. Y aquí pone el ejemplo. Si un hombre, encontrándose en plena vitalidad, bueno, esta parte no está en el texto original, es un añadido del traductor. O sea, Pablo no habla de que alguien se encuentra en plena vitalidad, sino simplemente dice, si un hombre cree que no podrá comportarse correctamente con la mujer que ama y que debe casarse, que haga lo que le parezca. Si se casan, no comete ningún pecado. Bueno, entonces lo que está diciendo Pablo es que si alguien considera que no está llamado a la vida célibe, que al final embarcarse en una vida célibe le traería mayor desorden en su vida, que se case, que es una institución natural, así ha sido querida por Dios, no hay ningún problema con eso, no se comete ningún pecado. Un matiz de la traducción, donde leemos mujer, el término técnico es virgen, que a veces se puede traducir por doncella, pero propiamente virgen. Y bueno, la verdad que no dice la mujer que ama, sino que simplemente la mujer. Si alguien está delante de su doncella, de su virgen, de su novia, podemos decir, y piensa que lo mejor es casarse, que lo haga. Versículo 37. En cambio, el que decide no casarse con ella, porque se siente interiormente seguro y puede contenerse con pleno dominio de su voluntad, también obra correctamente, ¿no? Aquí es importante que aparece la palabra corazón, que no se ve reflejada en la traducción que habitualmente manejamos, pero es aquel que está firme en su corazón y entiende que puede transitar cristianamente sin casarse, que lo haga de ese modo. Tal vez no lo dije o no lo subrayé suficientemente, el horizonte que está detrás de estas líneas es el de una inminente parusía. ¿Qué significa eso? La segunda venida en gloria de Cristo se espera como algo de cualquier momento, que puede pasar ya. Entonces, en ese clima de urgencia, de tiempo que se acorta, de fin del mundo que se acerca, y cuando decimos fin del mundo que se acerca, no lo decimos como algo terrible, como muchos de nuestros contemporáneos reaccionarían, sino la buena noticia de que se acaba el mundo y empieza el mundo definitivo, la consumación de la historia. En ese contexto, la pregunta de me caso o no me caso parece ser, bueno, por ahí cuánto tendré que esperar. Unos meses, unos años, cambia al entender que esa segunda venida en gloria se está demorando y no necesariamente la tenemos que ver como algo inminente. Avancemos entonces, versículo 38. Por lo tanto, el que se casa con la mujer que ama, hace bien, pero el que no se casa, obra mejor todavía. Recordemos que Pablo dice esto a título personal, no como enseñanza del Señor Jesús. Él distingue bien. La enseñanza del Señor Jesús tiene que ver con la indisolubilidad del matrimonio, con no casarse una vez que se ha dado la unión y en todo caso, si se separan, no volver a contraer otra. Pero en lo que hace a la opción celibataria, es una cuestión de Pablo que no pone en boca de Jesús. Lo que siempre permanece aquí ambiguo es si estas disposiciones Pablo las está teniendo en mente para dos novios, varón y mujer,
o para padre e hija. Lean ustedes y van a ver que no queda tan claro si él se está refiriendo a un novio que decide o no casarse con su novia o a un padre que hace o no los arreglos matrimoniales para su hija, para su doncella. Versículos 39 y 40. La mujer permanece ligada a su marido mientras éste vive. En cambio, si muere el marido, queda en libertad para casarse con el que quiera. Es decir, si la unión matrimonial se rompe por muerte, por viudez, el cónyuge que subsiste puede intentar una nueva unión. El matiz interesante de la traducción es que Pablo no dice si se muere, sino si se duerme, que es una manera poética de hablar de la muerte. Retomamos. Pero en este caso, es decir, si se concreta una segunda unión de parte del viudo o de la viuda, debe ser guiada por el Señor, es decir, debe realizarse esa segunda unión con un cristiano. Versículo 40. Sin embargo, será más feliz si no vuelve a casarse de acuerdo con mi consejo. Ahora bien, yo creo tener el Espíritu de Dios. O sea, lo que veníamos ya diciendo. Pablo, cuando aconseja la vida célibe, toma conciencia de que lo hace a título personal. Sin embargo, esta última frase, yo creo tener el Espíritu de Dios, es como que Pablo se hace valer, es decir, no dice simplemente esta es mi opinión y punto. Esta es mi opinión y de alguna manera me siento validado por Dios. Es la tensión, del escrito y del apóstol en su prédica. Vamos a pasar ahora al capítulo 8, donde abandonamos, al menos por un tiempo, la cuestión de la moral sexual, que no debe entenderse en términos peyorativos, sino por el contrario. Recordemos que Pablo había presentado el cuerpo como templo, y aquí es importante que si ya hoy en día para nosotros el templo es un edificio sagrado que merece respeto, honra, imagínense lo que eso significaba para un judío. El templo para el judío es el signo de la presencia de Dios en el mundo. Entonces, decir que nuestro cuerpo es como un templo significa algo muy santo, extremadamente santo. Ahora, decía, vamos a abandonar un poquito lo relativo al cuerpo, a las comidas, y vamos a pasar a las comidas, pero en relación a los cultos paganos. Recuerden ustedes que Corinto es una ciudad pagana, donde hay mucho culto a la diosa Artemisa, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo comportarse? Pablo, gran parte de esta carta, intenta responder a las consultas que le han hecho cristianos de Corinto, que le escriben a Pablo preocupados por algunos temas, y él debe expedirse con la autoridad de apóstol, con la autoridad de padre que engendró en la fe a esa comunidad. Capítulo 8, entonces. Con respecto a la carne sacrificada a los ídolos, todos tenemos el conocimiento debido, ya lo sabemos, pero el conocimiento llena de orgullo, mientras que el amor edifica. En este pasaje va a ser importante la palabra conocimiento, que en la Escritura tiene un matiz amoroso muy fuerte. Recordarán ustedes que cuando se describe la primera unión de varón y mujer en la Escritura, se dice que Adán conoció a Eva, porque conocer nunca es algo meramente intelectual, sino que es una experiencia afectiva, es una experiencia amorosa, al punto tal que designa la intimidad conyugal. Entonces, Pablo dice, todos nosotros que somos cristianos ya con un camino hecho, tenemos el conocimiento. Es decir, hemos sido introducidos en el misterio de Cristo, pero, dice Pablo, atención, porque el conocimiento llena de orgullo. Literalmente, dice el texto, el conocimiento
infla o hincha, es decir, como la levadura en la masa, de la cual se había hablado en otros capítulos, mucha ciencia puede dar lugar a gente presumida, a gente altanera. Y Pablo quiere advertir a los corintios que el conocimiento que tienen de Cristo Jesús no debe hacerlos engreír, sino por el contrario, deben ser humildes y amorosos porque el amor edifica. Aquí parece que yo me desdigo y que Pablo se desdice. ¿Por qué? Porque si ustedes prestan atención, este primer versículo del capítulo 8 contrapone conocimiento y amor. Y es que de hecho, en nuestra manera de vivirlo, muchas veces estamos como escindidos, divididos. Hay una suerte de disociación muy fuerte entre el amor y la verdad, entre la inteligencia y el afecto. Pero eso no es bíblico y no es genuinamente humano. Pero Pablo, diríamos nosotros, hará con los bueyes que tiene. Y sabe que esta comunidad está herida y el conocimiento puede ser ocasión de soberbia y de desamor. Versículo 2. Si alguien se imagina que conoce algo, no ha llegado todavía a conocer como es debido. En cambio, el que ama a Dios es reconocido por Dios. Fíjense esta última frase. El que ama a Dios es reconocido por Él. Hay un verbo activo y hay un verbo pasivo. Es decir, amar y conocer a Dios es conocer cuánto te ama y te conoce Él. Y dice Pablo, si vos no entendés eso, no entendiste de verdad qué es Dios, qué es el amor. Es decir, el verdadero conocimiento es una suerte de ignorancia y el verdadero amor es sentirse amado. En definitiva, estar en el centro del misterio es perder el centro, por más paradójico que eso resulte. Esto en la teología se llama teología negativa. Hago un breve paréntesis. La teología positiva no es una teología optimista, sino que es la teología que habla afirmativamente, o sea, que dice cosas positivas sobre Dios, en el sentido de positivo significa que se pone sobre la mesa, ¿no? Pero llega un momento donde el discurso humano sobre Dios empieza a flaquear y más que hablar de lo que sabemos, hablamos de lo que ignoramos. Es decir, captamos nuestro límite. Y entonces, dice Santo Tomás, que de Dios propiamente no sabemos lo que es, sino lo que no es. O sea, hay más de lo que ignoramos que lo que sabemos. Bueno, esta alternancia entre teología positiva y teología negativa, o entre discurso cierto de Dios y discurso precavido de nuestros límites, es lo que se está jugando en este versículo 2 del capítulo 8. Versículo 4. En cuanto a comer la carne sacrificada a los ídolos, sabemos bien que los ídolos no son nada y que no hay más que un solo Dios. Atención, Pablo va a empezar a tratar esta cuestión. ¿Yo puedo comer cualquier carne? Uno diría, sí, alegremente. Nada te está prohibido. Ya no estamos bajo la ley judía que prohibía comer ciertos alimentos. Contrapregunta, ¿también la carne que procede de los cultos paganos? Si una carne se sacrificó a los ídolos y después de la parrilla me la traen a casa, ¿puedo comer? ¿O me invitan a comer a casa de un pagano y resulta que se sirve comida que fue antes sacrificada a los dioses? ¿Me es lícito comer? La pregunta no es tan fácil como parece. Entonces Pablo, les adelanto la respuesta, va a jugar con la libertad del cristiano maduro, el conocimiento del cristiano maduro, pero que sin embargo no debe desentenderse de los cristianos inmaduros y débiles que pueden resultar escandalizados a causa de esa libertad interior. Versículo 5. Es verdad
que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra. De hecho, hay una cantidad de dioses y una cantidad de señores. O sea, lo que Pablo hace aquí es dar cuenta de que hay culto a los dioses. Hay señores del cielo y de la tierra que para un cristiano no son nada, porque ya lo dijo en el versículo anterior, que no hay más que un solo Dios. Versículo 6. Pero para nosotros, repite, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien nosotros estamos destinados, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por quien nosotros existimos. Bueno, esto es algo muy lindo de San Pablo, que en el medio de una cuestión muy práctica, de una disputa sobre cómo han de comportarse, le brota como del corazón espontáneamente una expresión de una densidad teológica fenomenal. Los invito a que después en casa, pausadamente, vayan a este versículo y presten atención a las preposiciones. Yo lo hago muy brevemente. De manera sintética, Pablo presenta al Padre y a Jesucristo en clave creadora. El Padre de quien todo procede, el Hijo por quien todo procede. El Padre es causa eficiente, es el origen, y el Hijo es causa instrumental, es a través de quien se hace presente la creación. Pero ambos, tanto Padre como Hijo, son el horizonte. En ambos casos hay un hacia. Toda la creación, y nosotros en particular, estamos destinados, orientados, vamos hacia el Padre y hacia el Hijo. Entonces, Padre e Hijo como instancia creadora y consumadora, alfa y omega, principio y fin. Retoma Pablo en el versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Les está diciendo, ustedes saben bien que hay gente que no tiene tanta trayectoria en la fe cristiana y que todavía le cuesta vivir con libertad algunas cosas. Imagínense un cristiano que logra el bautismo tras haber roto con mucha dificultad el entorno de cultos paganos. Toda referencia a ese culto idolátrico le representa una seducción. Entonces es una gran prueba. Pablo está diciendo, registrá que lo que para vos no tiene ningún obstáculo, para otras personas puede ser algo muy serio. Voy a poner aquí un ejemplo antes de darle la palabra a Pablo. Imaginemos que vamos a una fiesta y estamos sentados a la mesa y se sirve un buen vino. El vino en sí es bueno, no tiene nada de malo, pero si en la mesa hubiera un alcohólico en recuperación, él debería decir que no. ¿Por qué? Porque el vino le hace mal. Y tal vez la solidaridad de la mesa deba pasar por decir, hoy no tomo vino. No porque esté en sí mismo mal, no porque yo no pueda controlarlo, sino que en atención a mi amigo voy a ahorrarle un mal trago. Voy a ahorrarle una prueba de la cual imagino no podría salir bien parado. Retomemos entonces la lectura, estamos en el versículo 7 del capítulo 8. Sin embargo, no todos tienen ese conocimiento. Algunos, habituados hasta hace poco a la idolatría, comen la carne sacrificada a los ídolos como si fuera sagrada, y su conciencia, que es débil, queda manchada, ¿no? Entonces, la conciencia se mancha porque todavía no logra discernir que el ídolo es nada. En una parte de su corazón, el ídolo sigue representando una autoridad, un poder, una cierta sujeción, y como no cortó del todo ya, todo tipo de interacción o de referencia a es una prueba, un obstáculo en su camino. Versículo 8. Ciertamente no es un alimento lo que nos acerca a Dios, ni por dejar de comer somos menos,
ni por comer somos más. Pero tengan cuidado que el uso de esta libertad no sea ocasión de caída para el débil. Literalmente, que el uso de este señorío, de este poder, de esta autoridad, de este derecho, no sea ocasión para el débil. Entonces, registremos la palabra porque va a aparecer un poco más adelante. El cristiano goza de libertad, repito, goza de señorío, de poder, de autoridad. Está como en un sentido más allá de un montón de cosas. Sin embargo, tiene que registrar cómo eso impacta en sus hermanos cristianos. Y por eso la contraposición entre conocimiento y amor, porque algunos, escudándose en el conocimiento, en la madurez, han descuidado el amor. Versículo 10. Si alguien te ve a ti, que sabes cómo debes obrar, sentado a la mesa en un templo pagano, literalmente en el lugar de los ídolos, dice Pablo, ¿no se sentirá autorizado a causa de la debilidad de su conciencia a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Literalmente no hay problema en comer. Lo peligroso es lo que viene después, que ese hermano débil, estimulado por la libertad interior del otro, no solamente come la carne, sino que reincide en el culto. Le parece que no hay ninguna diferencia entre Cristo y los demás dioses. Entonces, acá la cuestión no es un tema de carne, de comida, de mesa estrictamente, sino que es lo que está en juego en tal o cual comida, a saber, la fuerza o no de esos ídolos. Y algunos no logran discernir. Entonces comen esa carne sacrificada a los ídolos y de alguna manera vuelve a prender en ellos el culto, la adhesión a esos dioses paganos. Versículo 11. Y así tú, que tienes el debido conocimiento, haces perecer al débil, ese hermano que murió por el que murió Cristo. O sea, la contraposición es grave. Pablo le hace ver a los corintios que si ellos se desentienden de sus hermanos, es una cosa muy grave porque Cristo dio la vida por ellos. Entonces, fíjense la paradoja. Cristo perece, Cristo muere por ese hermano y el corintio lo vuelve a hacer perecer, es decir, pereciendo el hermano débil, de alguna manera hace que la muerte de Cristo sea vana. Y lo va a decir ahora, versículo 13. Por lo tanto, si un alimento es ocasión de caída para mi hermano, nunca probaré carne a fin de evitar su caída. Podemos volver a traducir así. Por lo tanto, si un alimento es escándalo para mi hermano, no probaré carne por los siglos, por la eternidad, dice Pablo, a fin de evitarle el escándalo, ¿no? Entonces, es una cuestión que uno podría pensar ya superada en este siglo XXI, sin embargo, lo que interesa, como en otros pasajes de la carta, es el criterio de fondo. El criterio, ustedes recuerdan eso que decía Pablo, todo me es lícito o todo me está permitido, pero no todo me es conveniente. Repito, todo me está permitido, pero no todo me es conveniente. Entonces Pablo lo que está pidiéndonos es que si bien uno tiene gran libertad, no debe abusar de esa libertad haciendo que otros tropiecen. Con lo cual, uno no solo debe velar por su buena conciencia, sino por la conciencia de los demás. Esto, por supuesto, sin llegar a actitudes farisaicas, sin llegar a actitudes hipócritas, porque a veces el otro tiene que ver una libertad interior para que se le abran los ojos. Pero sin embargo, lo que estamos diciendo es registrar al otro, ponerse en su lugar y entender el camino de fe, la pedagogía cristiana que Dios aplica con nosotros a nivel personal durante toda nuestra vida, a nivel colectivo,
con el pueblo de Israel y con la iglesia, y bueno, ¿cómo no lo vas a hacer vos con tu hermano? Entonces vamos a empezar ahora el capítulo 9, que tiene también su buena amiga. Y va a empezar el capítulo 9 con 4 contraposiciones, con 4 preguntas retóricas. Lo que uno entiende entre líneas es que Pablo está siendo atacado, ¿no? Ya de alguna manera lo habíamos visto antes, pero acá se ve con claridad. La autoridad de Pablo está puesta en duda. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? O sea, libertad, apostolado, contemplación de Cristo cara a cara y padre de la comunidad. Son 4 títulos que Pablo podría esgrimir para plantarse. O sea, este no es un advenedizo, no es una mosquita muerta, diríamos, es una persona que tiene sus pergaminos. Pablo tiene con qué respaldar su palabra. Y versículo 2. Si para otros yo no soy apóstol, lo soy al menos para ustedes, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Aquí se ve con claridad que evidentemente algunos no lo consideraban apóstol a Pablo. Y uno dice, ¿por qué esto? Bueno, porque apóstoles tradicionalmente son los 12 que Cristo eligió. Pero recordemos que la palabra apóstol significa enviado, y que cuando tienen que reemplazar a Judas en el libro de los Hechos, eligen a Matías, y la condición es que hubiera seguido el camino terrestre de Jesús y que fuera testigo de la resurrección. Pablo, camino a Damasco, se encuentra con Cristo resucitado. Por eso Pablo se siente tan apóstol como los demás, porque él fue testigo de Cristo resucitado y se sabe enviado por él. Entonces, de ninguna manera se va a sentir menos que los demás. Pero dice, si los demás no lo quieren reconocer, no hay problema. Pero ustedes, corintios, ustedes sí lo tienen que reconocer. ¿Por qué? Porque son el sello de mi apostolado. Ustedes son en sí mismos la carta, la muestra, la prueba de mi tarea apostólica, de mi servicio de anuncio, de predicación de Cristo resucitado. Versículo 3. Esta es mi defensa contra los que me acusan. Es decir, si alguno de ustedes o fuera de ustedes pone en duda mi apostolado, yo no tengo más que señalar a la comunidad de Corinto. Vean ustedes si la vida que llevan no habla de mi tarea por Cristo y la Iglesia. Claro que podríamos retrucarle a Pablo. Pablo, tu comunidad de Corinto, en un sentido, habla bien de vos y en otro sentido no habla tan bien de vos. Porque recordemos, estaban las divisiones internas, estaba el caso del incestuoso, estaba los que ponían en duda la autoridad de Pablo y cuando él estaba presente se callaban, pero cuando estaba ausente lo desafiaban, en fin, pero como pasa en toda familia y como pasa con Dios y nosotros que somos imagen de Dios, hablamos de Él, nos demos cuenta o no. Y cuando un cristiano, sobre todo, es un mamarracho, podemos decir, habla muy mal de Cristo. Sin embargo, Cristo acepta ese riesgo. Bueno, podríamos decir, Pablo acepta ese riesgo, acepta que el sello de su apostolado, la prueba de su apostolado, también tenga manchas, también tenga puntos flacos, porque esa es la vida. En este mundo transitamos entre el trigo y la cizaña, entre luces y sombras, y nada es tan bueno como debería ser. Siempre hay una cuota de transitoriedad y de precariedad y de anhelo de perfección que así tenemos que mantenerlo hasta el día final, ¿no? Precisamente apostamos a que la resurrección sea ese momento donde la tierra nueva y el cielo nuevo
nos deslumbren y sacien nuestros anhelos. Vamos a avanzar un poquito más. En el versículo 4 dice Pablo: ¿acaso no tenemos derecho, no tenemos autoridad para comer y beber? ¿A viajar en compañía de una mujer creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas? ¿Qué está diciendo Pablo? Que él podría comer y beber, vamos a ver qué significa esto, y que podría ir acompañado de una hermana, una mujer creyente literalmente de una hermana. O sea, Jesús iba por el camino y lo seguían mujeres. Pablo dice: ¿acaso yo no podría ir con una hermana en el Señor? Algunos traducen como esposa, no queda tan claro porque literalmente dice hermana, y hermana significa mujer bautizada. ¿Acaso yo no podría ir con una mujer conmigo, una colaboradora? Parecería ridículo que fuera una esposa, porque Pablo ha hecho una defensa bastante fuerte de su celibato, ¿no? Dice: o bien Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para subsistir. Les adelanto el argumento. Pablo lo que dice es lo siguiente: yo en realidad tengo libertad para comer y beber de ustedes mismos, o sea, para que ustedes me sostengan. Y yo podría circular con mujer. Tal vez está diciendo que podría casarse, no lo sabemos. Sin embargo, el punto es que él ha renunciado a ese estilo de vida. Versículo 7. ¿Qué soldado hace una campaña a sus propias expensas? ¿O quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta con la leche de las ovejas? Son tres ejemplos tomados de la vida económica primitiva. El soldado, literalmente es trauetai, o sea, de ahí viene la estrategia, ¿no? El soldado, el estratega, el que milita, no lo hace a costa. O sea, si hay un soldado, y esto lo aprendí hace poquito, soldado y sueldo son dos palabras hermanas. El soldado es aquel que recibe una remuneración por su servicio militar. Entonces, el soldado, el agricultor y el pastor, todos reciben una cierta recompensa y nadie lo ve mal. Nadie ve mal que un pastor saque la leche o la lana o la carne. Versículo 8. Aunque parezca que hablo en términos demasiado humanos, la ley nos enseña lo mismo. Porque está escrito en la ley de Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. Esta es una cita del libro del Deuteronomio 25:4, donde se dice esto: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? Que el buey que trilla, el buey que está trabajando, necesita ser alimentado. Si vos le pones un bozal al buey, no puede comer, pero el buey está trabajando para vos, así que más vale que ya que ese trabaja para vos, dale de comer y puede trabajar más y más, porque si no le das de comer, la debilidad te va a jugar en contra. Entonces, Pablo invoca la autoridad de la Torá, de la ley de Moisés, como diciendo: yo perfectamente podría apelar a ustedes para que me mantengan, para que me dieran de comer. Y de hecho dice: ¿será que Dios se preocupa por los bueyes? Como diciendo, esta frase la dice por los bueyes y no la dice para nosotros. Versículo 10. ¿No será que Él habla de nosotros, literalmente de todos? Sí, esto se escribió por nosotros, porque el que ara tiene que arar con esperanza, y el que trilla el grano debe hacerlo con esperanza de recoger su parte. Entonces, si vos sos un sembrador, evidentemente no lo haces por amor al arte, sino porque esperás que el fruto te sea beneficioso. Entonces Pablo dice: yo también soy como un soldado, soy como un sembrador, soy como un pastor, y no está mal que yo tenga esperanza, que yo tenga expectativa de recibir algún fruto de esa siembra, de ese trabajo. Lo interesante de todo esto, y les vuelvo a adelantar
la idea, para que cuando la leamos podamos comprenderla mejor, es que Pablo se llena la boca invocando derechos a los cuales va a renunciar después. Pero precisamente esa operación lo que va a marcar es la libertad con la cual se mueve Pablo y la gratuidad con que ha estado obrando en relación a la comunidad de Corinto. Versículo 11. Si nosotros hemos sembrado en ustedes bienes espirituales, ¿qué tiene de extraño, literalmente, qué tiene de grande, qué tiene de extraordinario que recojamos de ustedes bienes temporales? En la lógica de Pablo yo te estoy dando oro, te estoy dando los bienes del cielo, te estoy predicando a Jesús, te estoy predicando la vida eterna, te estoy abriendo el horizonte y dando una dignidad que nunca soñaste. Todo este bien que yo te estoy haciendo, ¿es tan raro que pida a cambio un poco de alimento corporal? No hay, dice Pablo, parangón entre una cosa y otra, ¿no? Entonces no es tan raro que yo pudiera esperar un poco de comida y de bebida y de abrigo y de alojamiento, siendo que les estoy haciendo un bien inmenso. Y fíjense versículo 12, si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos nosotros con mayor razón? O sea, si hay otros que han trabajado por la comunidad de Corinto en esta dinámica de sembrar el Evangelio y tienen derecho a una cierta retribución, ¿cuánto más Pablo, que se ha desvivido, que es el padre de esa comunidad? Y aquí viene el remate. Sin embargo, no hemos hecho uso de ese derecho. La traducción que ustedes y yo tenemos dice, sin embargo, nunca hemos hecho uso de él. Pero me parece importante resaltar que Pablo en esta oración repite derecho, ¿no? Exusía, poder, autoridad, señorío. ¿Por qué está bueno que lo repita? Porque Pablo quiere, en un sentido, enrostrarlo. Acá hay un derecho, acá hay un señorío, hay una libertad ganada que me pertenece y yo renuncio. Entonces, ha venido construyendo el argumento de cuánta libertad tendría él para valerse de los corintios y dice, sin embargo, yo no obré así. No hemos hecho uso de ese derecho, por el contrario, lo hemos soportado todo para no poner obstáculo a la buena noticia de Cristo. O sea, Pablo ha elegido no percibir frutos corporales, comida y bebida, de la comunidad de Corinto, para no grabarlos, o sea, para no ponerles una carga material. Todos sabemos en día las cosas no han cambiado en 2000 años, la economía es una cosa que va y viene, y entonces Pablo no quería sumarle su manutención. Pero también está el tema de que no se mezclara el Evangelio con los intereses económicos. ¿Por qué? De repente, yo te alojo en mi casa, yo te doy de comer, yo te llevo de vacaciones, pero no me vengas a marcar la cancha con el Evangelio. Podría darse esa tensión, ¿no? Que uno dice, yo te estoy tratando bien, entonces hacé la vista gorda en alguna falta, o no seas tan exigente en mi camino cristiano. Pablo dice, yo renuncio a esos agasajos que me corresponderían para que la causa del Evangelio quede limpia y no haya obstáculo, y quede muy claro mi recta intención y que ustedes adhieren libremente. Ya estamos terminando, nos quedan simplemente 3 versículos. ¿No saben ustedes que los ministros del culto viven del culto y que aquellos que sirven al altar participan del altar? Pablo está refiriéndose sobre todo a la práctica judía de que los levitas y los sacerdotes percibían de los sacrificios, ¿no? Se quedaban con una porción de la carne sacrificada a Yahvé. Y lo mismo ocurría en los cultos paganos. Entonces Pablo dice, pero esto es lo más normal del mundo, esto es lo que corre. El que sirve al culto percibe algo de ese culto. Versículo 14.
de la misma manera el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. A pesar de todo, no he usado de ninguno de estos derechos y no les digo esto para aprovecharme ahora de ellos, pues antes preferiría morir. No, nadie podrá privarme de este motivo de gloria. O sea, Pablo insiste al final que no quiere renunciar a su práctica de mantener una cierta distancia. Al contrario, lo considera una gloria que no quiere vaciar, dice él. No quiero vaciar esta gloria, no quiero volver vana esta gloria. Antes preferiría morir. Es un exceso retórico de Pablo. Sabemos que es una persona muy apasionada, que sabe escribir, que sabe también transmitir sus ideas y convencer. Y entonces dice, yo prefiero morir antes que cambiar esta práctica que me ha dado libertad y que acredita el amor que les tengo, el respeto con el que los trato, y también acredita que yo voy por el Evangelio sin segundas intenciones. Bueno, terminamos de esta manera el capítulo 9, quedamos a las puertas del capítulo 10, que es un capítulo que tiene su buena complicación, pero vamos avanzando relativamente bien. Les deseo a todos una buena noche, un buen descanso y si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles.